Muy buenas a todos de nuevo, mi nombre es Levi Heicho del servidor 343 y hoy estoy aquí porque ya hemos recorrido un poco el evento musical que tenemos, hemos descubierto también cómo solapar en la pestaña eventos, evento con gobernador. Vemos que aquí tenemos que se aproxima el VS, ¿vale? El famoso VS dentro del servidor con otras alianzas por las que competir en una lista muy parecida a la del gobernador. Pero hoy quiero venir a traer y a recorrer un poco eventos populares, ¿de acuerdo? Sería una de las dos partes que me quedan, tanto serían eventos populares y la parte de aquí arriba en los diamantes donde si eres free to play pues te darás cuenta de que todo esto básicamente es de gasto y por eso no lo voy a tocar antes, ¿de acuerdo? Aquí en eventos populares sí que es cierto que vamos a ir por orden, van rotando quizá cada semana, lo que dura, aquí arriba tenemos el tiempo que duran, ¿vale? Entonces son 6 días, 5 horas en este caso este aguanta también esos 6 días, o sea, rotan cada semana prácticamente. Y en la primera pestaña, en la caza del tesoro, en el páramo Chinatsu, siempre van a traer para ir adquiriendo piezas de los héroes dorados que corresponda a la semana, ¿de acuerdo? Y esta barra simplemente se va a ir llenando conforme vayan haciendo gasto, que es uno de las partes que tampoco es free to play, hasta cierto punto. Eh, como bien digo, hasta cierto punto porque vamos a ir recorriendo esto, entonces en esta primera pestaña tenemos que se va a ir recargando la barra verde, ¿vale? Hasta los 800, 1500, depende del gasto que vayan haciendo. Digamos que cada 100 puntos es como $10, pongámosle, ¿de acuerdo? Entonces, este es simple, es simplemente reclamar cuando se hace cualquier tipo de recarga, suma este tipo de monedas y pasaríamos entonces a el evento en el que nos promocionan a Chinatsu. Free to play siempre vamos a optar a esta parte de los premios y pay to win a esta parte de los premios, ¿de acuerdo? Aquí podéis echar un vistazo, tenéis la lista de los premios y cómo avanzamos en esta lista de premios, por lo menos para conseguir los free to play, pues en esta lista de tareas, ¿vale? En la que van a ir sumando por 3 recompensas en la preparación total, acelerar 60 minutos, matar 5 zombies gigantes, recolectar fuera 100 puntos de recurso. Recolectar 100 puntos de recurso quiere referirse a ir con tu tanque, farmear fuera en el mundo y recolectar los puntos. Comprar paquete de tienda y iniciar sesión. Y luego tenemos el evento, el objetivo de la misión que se va acumulando durante la semana, en donde tenemos un total de 25 recompensas reclamadas a lo largo de la semana en preparación total, mejorar 30 veces los edificios, 50 reclutamientos de héroes, 100 eventos de radar, eso paso a paso a la semana lo van a ir consiguiendo y van a ir pudiendo reclamar también esas medallas para sumar a coger los premios de la parte free to play, o si le invertís algún tipo de dinero, en este caso 22,99, pues el pase de Chinatsu, poder optar a la parte derecha, ¿de acuerdo? Seguiríamos con Defender el Hogar, que es un evento de compra también a 10,99, si no recuerdo mal, 7 días donde te promocionan a Eva y a María. Eva y María pues son héroes de color púrpura que tienen en su tercera habilidad, y eso lo voy a recoger en otro vídeo, en su tercera haremos un repaso por los héroes que voy teniendo en esta cuenta. En su tercera habilidad pasiva, pues María otorga un ataque bufado a la facción de la Rosa de Sangre, y María aumenta la velocidad de producción de las tropas, básicamente, en X porcentaje. Aumenta velocidad de producción de las tropas.
Continuamos con el siguiente evento de pago. Dura 6 días, en este caso es para conseguir a la heroína Mía, heroína dorada, en la que a los sorteos diario tienes uno. Vaya, en cantidad de ítems insuficiente, confirma el gasto de 1000. Vale, son 1000 diamantes para intercambiarlo por un ítem. Demasiado, ¿vale? No lo había pulsado así nunca, pero demasiado. Como podemos comprobar aquí, pues a mí me quedan 33 tiradas, o sea, 17 tiradas más para conseguir 10 piezas. Me pongo a calcular, bueno, pues no renta. Le meto un paquete de 20 dólares, me veo lo que me sale y a partir de ahí voy construyendo a Mía. ¿De acuerdo? Si tienes mucha suerte, como veis aquí, un miembro de mi alianza, pues Caffeine Night ha obtenido 100 fragmentos de Mía. Es decir, que ha tocado aquí suerte, azar, gambling. ¿De acuerdo? Los paquetes, pues como pueden ver, el diario es gratuito, o el primero es gratuito, tienen 5 tiradas, las hacéis, suerte a todos, el resto es de pago, ¿de acuerdo? El evento del botín de tiro, que también va a ser rotativo, este evento también irá llegando. Lo importante de esto para mí, de este evento, es quizá si se va a invertir algo en estos paquetes, llegar a los 12 cofres, por lo menos, porque nos están dando una caja de equipamiento naranja, ¿de acuerdo? Pues es una gran ventaja al principio. Aquí yo he gastado también en diamantes los límites de tiro, ¿de acuerdo? Y le habré metido un par de paquetes, uno de 5 dólares, uno de 10, creo, si no recuerdo mal. Y bueno, la selección de recompensa recomendada, yo siempre tiraría a, si no necesito aceleradores o aleaciones y demás, tiraría a la recompensa dorada, ¿de acuerdo? Entonces, marquen la dorada, le disparamos, esto va haciendo tiros automáticos y cuando das en el target de 50 núcleos de energía, en este caso, en mi caso, avanzas de nivel, ¿de acuerdo? Recogeríamos las recompensas en este punto, yo gasté una cantidad de 166 tiros y en el ranking posición 13, no le hacemos mucho caso, vamos a por los núcleos de energía y avanzar por lo menos hasta el nivel 12 para conseguir una equipación naranja, que mucha gente me pregunta ¿cómo consigo la equipación naranja? Vale, pues con las medallas actualmente en la arena, en este tipo de eventos y en la fase, voy a ir muy rápido en esto, en el avance con el dron, ¿de acuerdo? Aquí en explorar completaréis a partir los niveles y a partir del nivel 300, si nos damos cuenta em, en la lista de recompensas, a partir del nivel 300 tenemos un equipamiento naranja, en el 400 tenemos otro equipamiento naranja, en el 500 tenemos otro equipamiento naranja, en el 600 otro equipamiento naranja, núcleos de energía y aquí ya nos estamos yendo de madre porque es tener mucho poder en el 700 y demás. Es decir, del 300 al 600 tenemos un rango en que nos están asegurando un equipamiento naranja y 2 púrpuras por aquí, ¿vale? Entonces no está nada mal avanzar ahí. ¿De acuerdo? Volviendo a eventos populares, nos habíamos quedado en ese campo de tiro con las respuestas a los equipamientos naranja y tenemos el evento Tropas de Élite esta semana en la que cumpliendo esta lista de tareas, aquí no hay pago, ¿vale? Es una lista de tareas en la que si desbloqueamos las unidades de tropas de nivel 8, pues nos van a dar esto, si entrenamos 100 unidades, que es acumulativo, ¿vale? 100 unidades de nivel 4, nos van a dar algún tiro y recursos, 300 unidades más tiros y recursos, 1000 unidades de nivel 6 o superior, pues más tiros y una cantidad total de 10.000 soldados, que esta es la que digo que es acumulativa, ¿de acuerdo? Que cuando los entrenáis, pues van de menor a mayor, ¿de acuerdo? Llegará hasta 10.000 hasta completarlos todos. Y aquí estoy en las tareas en proceso de completarlas. De acuerdo, avanzamos y tenemos la prueba de los héroes, ¿vale? La prueba de héroes, yo aquí suelo hacer hasta donde puedo llegar, ¿vale? No soy un gran gastador, así que no puedo llegar como otras personas a las 5 estrellas o otras ballenas,
Entonces, pues calculo más o menos que Chinatsu me van a dar con el paquete de 22 hasta unas cuantas estrellas. Mía también, según los paquetes que me han salido, pues le he podido meter una estrella y media ahí. Entonces, con los fragmentos en la semana que toca de este par de héroes, si los consiguen a ambos, em, con los fragmentos que son universales, trato de avanzar los que menos piezas tengo y con los que más he sacado en paquetes, los avanzo primero con los paquetes y voy jugando un poco con ese cálculo. Como os dais cuenta, aquí tenemos una barra amarilla en la que Chinatsu en una estrella ya podría acceder a este premio, pero me faltaría subir a Mía a 2 estrellas para tomar esta tarea y reclamar estos premios. ¿De acuerdo? Más da gasto. Y aquí tenemos pues un par de eventos más en el que este durará 30 días. Podemos elegir el paquete. No, este no es el de elegir el paquete que queremos, este es un paquete de $10 en el que completando esta lista de tareas, pues te van a asegurar esos premios más todos estos que van marcando aquí, ¿de acuerdo? Sin más, son 10,99, cumplen la lista de tareas y os dan los premios de arriba más conforme vayáis completando la lista de tareas durante, en este caso, mes. La oferta de la semana es prácticamente igual que la del mes, con una lista de tareas un poquito más baja y aquí es donde sí que puedes elegir el paquete que deseas comprar, ¿vale? Yo siempre voy a tirar a por las llaves inglesas doradas, porque a la hora del tenemos núcleos, tenemos aleaciones, tenemos aceleradores y tenemos planos, ¿vale? Que ellos son conseguibles y más fácil accesible de free to play durante el proceso del juego, pero las llaves no lo son tanto y llegará a cierto punto y cierto nivel en que para avanzar el tanque os pidan llaves. Todas las llaves que puedan ahorrar por las compras y en el trayecto, ahórrenlas para gastar en el día 1 de mejora de vehículo modificado. ¿De acuerdo? Este es un paquete que había recogido y mencionado que en el manual del Tesoro del Fin, en esta pestaña, que es bastante bueno. Es bastante bueno diariamente comprarlo por $1,09, €1 con 0,9 en mi caso, me invierto el café que me voy a tomar a mediodía un poco aquí y me está asegurando, podemos rotar, me está asegurando, ahora no porque lo tengo comprado, me pasó lo mismo la otra vez, me está asegurando, pues yo elijo, como digo, las llaves y cada vez que compras el paquete, pues 3 piezas aquí, 2 llaves más, 500 planos, 200 baches, 500 diamantes, es decir, que ese dólar está amortizadísimo dentro del juego, vamos, o sea, si sois free to play y queréis gastar algo en algún punto, en algún momento, yo os recomendaría ir siempre a por este paquete porque el siguiente que tenemos son 5 llaves más 3 aquí, 3 por $1 más estos premios y sumar un poquito al VIP está súper bien. Eh, Nada más que decir sobre este manual del Tesoro del Fin. Es una compra diaria de dólar para ir recogiendo toda esta lista. En la tienda de Camila, que está a punto de terminar, hemos hecho el evento de recolecta de todas estas monedas, ¿de acuerdo? Ahora, si no recuerdo mal, había otra pestaña por aquí en la que te decía dónde podías ir a conseguirlas. Si no recuerdo mal, voy a tirar así un poco de memoria, era y es, y seguirá siendo porque este evento de la tienda de Camila volverá, farmeando fuera del shelter. Farmeando dentro del shelter, derrotando zombies gigantes y derrotando zombies normales en la lupa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que vamos a conseguir esas monedas haciendo esto, racataca, recojo aquí, enviando aquí a farmear en el mundo, buscando aquí estos zombies y buscando aquí estos zombies. Claro, estas dos partes va a gastar gas, entonces van a estar ustedes limitados al gas que tengan si no hacen la recarga
de 2,19 pertinente. Yo actualmente no he recargado gas todavía para nada. Así que esta información es la que recoge actualmente pues todas las pestañas de los eventos populares. Y como siempre, espero haberos echado una mano con ello, a entender esa parte de ahí y que da en vuestra decisión qué tipo de paquetes o hacia qué paquetes vais a ir tirando si decidieran meterle algo, invertirle algo de dinero a vuestra cuenta. Recomendaría el del manual del fin del mundo, hacer las tareas de Camila que no se pasen, hacer la de las tareas de las tropas de élite. El botín de tiro van a ver pues aquí como un gasto mínimo de 22,99 más diamantes y demás para un equipamiento de nivel naranja. Y lo que suele ir la gente mucho y lo que gusta tener o lo que creo que gusta tener a todo el mundo pues son los héroes, ¿vale? A menos de 22,99 nunca van a poder acceder, a no ser que sean en el caso de los dorados, ¿vale? Más o menos es por ahí por donde está lo mínimo. En este caso el paquete eran de 10,99. Y recuerden que gastando subirán la barra verde de aquí para ir a reclamar las piezas doradas de la heroína que esté en promoción esa semana. Un saludo a todos, nos vemos en el juego.